para hacer honor al tiempo, vamos a comenzar. ¿Sí? Inclinemos nuestros rostros para pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Oremos. Nuestro buen Padre que estás en el cielo, Señor, y también habitas en los corazones de los que te temen y que son humildes de corazón. En este momento queremos rogarte, Padre, que la presencia de tus ángeles nos rodeen a nosotros en cada lugar que estamos y que tu Espíritu Santo pueda impresionar nuestras mentes. Amén. Tus verdades eternas. Amén. Te lo suplicamos, Padre, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Otra vez, bienvenidos, feliz sábado para todos y todos los que vendrán. Para no interrumpir cada rato la lección, porque tenemos una muy linda lección. Amén. Esta joya, esta gema, la perla de gran precio que es el mensaje de los tres ángeles, que en este trimestre la escuela sabática está desgranando, trae verdades que a veces uno las da por sentada o que no las repasa hace mucho tiempo, el caso de este servidor, pero siempre cuando uno vuelve a estudiar este tema, hay joyas preciosas y reveladoras palabras que el Señor nos tiene en la Biblia para nosotros. Esta semana tenemos el tema de teman a Dios y denle gloria. Hace muchos años, cuando estaba servidor del lado de estudio bíblico en Argentina a otra persona, no podía entender y me costó mucho hacerle entender. Decía, ¿cómo voy a tenerle miedo a Dios? O sea, le tenemos que tener miedo al diablo y ahora tenemos que tener miedo a Dios, ¿no? Entonces, no podía entender que la Biblia, cuando nos llama a nosotros que le temamos, no es el término humano y hasta quizás profano que nosotros entendemos cuando explicamos esa palabra. La palabra temor en la Biblia tiene un significado muy diferente. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a... Perdón un momentito, hermano. Es que lo escucho muy bajito. No sé si el resto lo escuchan bien. ¿Me escuchan bien? O si puede subir un poquito la voz. ¿Y Arturo? Yo también bajito, ¿eh? Ah, sí, bueno. Yo lo escucho, sí, más un poquito bajo, sí. Bueno, vamos a ver si puedo subir el volumen. A lo mejor se puede adaptar el sonido un poco del ordenador. Bueno, lo puedo acercar, pero ya se va a angostar el ángulo. El ángulo de visión, ¿no? Vamos a ver. Raquel. ¿Sí? ¿Podrías hacer una cosa? Mira, mira en qué lado del móvil está el altavoz de tu móvil. Sí. Y pon delante del altavoz algo que esté, por ejemplo, imagínate que este es el móvil tuyo, ¿verdad? Y tú quieres que el sonido se direccione hacia ti, ponle una cosita, como si puede ser un retrato o algo que direccione el sonido hacia ti y verás que se va a escuchar mejor. Eso es muy cierto. Muy bien. Una cavidad que pudiera amplificar el sonido que toma el móvil. Sí, pero como no soy yo sola, que también hay más personas que dicen que no se escucha. Voy a buscar, mire, voy a acercar un poquito la cámara, así que si le cortamos la cara a la niña y al niño, perdone. No pasa nada. Ahí va. Esperemos que se escuche mejor, voy a hablar un poquito más fuerte también. Sí, ahora se escucha mejor, gracias. Súper, me alegro. Entonces, el mensaje, sí, entró el hermanito Paco, creo. Feliz sábado, hermano Paco, con justa. El Señor le bendiga. Hay una alegoría, una enseñanza en el día mismo sábado, cuando comienza la lección, que dice que el filósofo danés Søren Kierkegaard contó una parábola sobre el tiempo del fin que decía algo así, lo voy a leer. Un incendio estalló entre los bastidores en un gran teatro. Un payaso,
que había sido parte de la actuación, salió para advertirle a la audiencia: salgan, el lugar está en llamas. Claro, era el payaso. El público pensó que era solo una broma, parte del espectáculo, y eso era todo y solo aplaudían. Él repitió la advertencia: salgan, salgan. Pero cuanto más enfáticamente les advertía, más aplausos recibía el payaso. Para Kierkegaard, así es como va a terminar el mundo, es decir, ante el aplauso general de los testigos que creen que es una broma. Es una ilustración muy cierta. Así ha pasado en los días de Noé. Si leemos los testimonios, sabemos que en los días de Noé, toda la gente tomó por inverosímil, por loco, por chistoso, por algo imposible de que ocurriera lo que el Señor había decretado. Y a nosotros ahora nos toca entrar en una fase, en un proceso de predicación en el que tendremos la misma experiencia. Nos tomarán por exagerados, tontos, en el mejor de los términos, porque también nos tomarán como personas peligrosas. Sin embargo, el mensaje que tenemos como bandera para avanzar en este mundo, en el nombre de nuestro gran general, nuestro Señor Jesucristo, es el mensaje de los 3 ángeles. Esa es la consigna, ese es nuestro estandarte, nuestro banderín, cuando en la antigüedad los ejércitos se movían en el campo de batalla, lo hacían de forma organizada, y el general a la distancia atrás, para dar órdenes en el momento del fragor de la batalla, lo hacían por medio de señales visuales, que eran moviendo banderines en diferentes formas, circulares, laterales, frontales, la bajaban, la sacudían. Todo era un lenguaje visual que el que estaba del otro lado también interpretaba y tenía que hacer lo que el general en la retaguardia le decía: muévanse acá, ataquen el flanco izquierdo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese banderín que nosotros tenemos ahora es el mensaje de los 3 ángeles. Es la señal que tenemos de parte de nuestro general para avanzar y para conquistar un mundo que perece cada día más y más en la maldad. Sí, volviendo a la parábola que narró este señor Kierkegaard, al payaso no le creyeron, ¿verdad? Y se puede comparar con lo que pasó en los días de Noé, que hoy en día es el mismo escenario. La gente es totalmente incrédula. La gente no cree que va a haber un final del mundo. La gente no cree que existe Satanás. Satanás, los que creemos que Satanás existe, somos nosotros, los cristianos, pero el mundo entero no cree. O sea, están viendo la iniquidad en sus propios ojos, pero la gente no cree que es obra del enemigo. O sea, a Satanás lo han tenido como algo como una fábula, como algo inexistente, siendo que él está actuando y está haciendo su trabajo como lo ha diseñado. Pero como dijo Gerardo, a nosotros nos toca predicarle, porque hay que predicarle a todo el mundo que va a venir el fin del mundo. Es más, muchas iglesias no creen tampoco que Jesús va a venir. La iglesia católica hace años que dejó de esperar a Jesús porque dicen que no, que ya Jesús no va a venir. El mundo va a continuar y continuar por los siglos de los siglos, pero bueno, a nosotros nos toca ir a llevar el mensaje, como le dijo Dios a Ezequiel: tú ve y predícale, escuchen o dejen de escuchar. Eso es lo que... Hace unos años atrás leí una información que me pareció, no sé si catalogarla entre lo ridículo y lo extraordinario. La Iglesia Católica le había vendido los derechos para filmar la segunda venida de Cristo a un canal español por 150 millones de euros. Si uno piensa
es increíble, ¿no? Salieron los periódicos y todo, digo, ¿no? Es increíble cómo la gente pueda, todavía, bueno, Roma quiere seguir haciendo negocios, ¿no? Y lo hizo porque les vendió los derechos para que puedan filmar y comercializar después la segunda venida de Cristo. O sea que ellos esperan una segunda venida de Cristo en que se podrá seguir haciendo negocios, etcétera, etcétera. Esa no es nuestra segunda venida, esa es la del mundo. Y el Cristo que nosotros, a quien servimos, no es el Cristo del mundo, el Cristo cósmico de ellos. Nosotros creemos en un Cristo que vino a este mundo, murió por nuestros pecados, nos redimió como raza, pero serán salvos aquellos que acepten ese sacrificio en su vida personal. Y únicamente aquellas personas que lo hayan aceptado serán inscritos o conservados sus nombres en el libro de la vida. Amén. En la lección del domingo, Su micro está silenciado. Su video está. vamos a hacer una cosita acá. Vale. El día domingo dice, teman a Dios en el primer párrafo, dice así. El propósito del libro de Apocalipsis para nuestra generación es preparar a un pueblo para el pronto regreso de Jesús y unirse con él para dar el mensaje de los últimos días al mundo. Es decir, hay un pueblo que se prepara y otro que se va a unir. Y juntos trabajarán para la propiamente preparación del pronto regreso de Jesús. Ese pueblo, el primero, saldrá de las filas adventistas después de un muy riguroso zarandeo, porque no serán los 22, 23 millones de adventistas los que conformarán ese grupo, y ya ese pueblo zarandeado, cribado, que haya superado la prueba del cielo, será un testimonio vivo para que los demás se unan. Esa es una promesa que tenemos nosotros. Por eso, el Señor desea que podamos todos nosotros formar, como conocemos este mensaje, formar parte de ese grupo que será lo que nosotros conocemos como sellados. Los sellados. Por el Señor. Apocalipsis revela los planes de Dios y desenmascara los planes de Satanás. Presenta el llamado final de Dios, su mensaje urgente, eterno y universal para toda la humanidad. Acá nos dice que leamos el urgente llamado del apóstol Juan en Apocalipsis 14:7, y lo leo, que dice así. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La palabra griega del Nuevo Testamento para teman, de este versículo, es fobeo. Aquí se utiliza no en el sentido de tenerle miedo a Dios, sino en el de reverencia, admiración y respeto. Y ahí es que los verdaderos hijos de Dios que temen a Dios se sienten en la presencia del Señor con reverencia, admiración y respeto. E inevitablemente surgen las aristas que son controversiales en estos conceptos. Por ejemplo, el de la reverencia en la iglesia. Una persona que no teme a Dios, le da lo mismo estar en la iglesia, estar en la farmacia, estar en el supermercado, estar en su dormitorio, estar caminando por la calle, sentado en una plaza, no hace diferencia. ¿Por qué? Porque no siente la presencia de Dios en la iglesia. No teme o no siente respeto, que ese lugar no es la farmacia, no es la plaza, no es su dormitorio,
no es la calle, es un lugar que fue separado para uso divino. Un lugar restringido donde por fe aceptamos que la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo es real en nuestros corazones. Otro tema que puede levantar y levanta controversia en el mismo concepto es la música, es la ropa. Hay personas, especialmente del lado de las damas, donde es más notorio, pero también en los caballeros, pero en las damas se nota que para ellas vestirse para ir a la iglesia es igual que vestirse para ir a un casamiento, para ir a las discotecas, si es que van, o igualmente, aunque no vayan, se visten igual que las mujeres que van a la discoteca, sensuales, provocativas, pintadas. ¿Por qué? Porque no existe el temor en ese corazón, que es lo que decimos acá, que es reverencia, admiración y respeto. Es decir, les da lo mismo, ¿sí? Y no hay diferencia. Cuando nosotros los que tememos el nombre de Dios, hacemos diferencia. Y el cielo observa. Muchas veces varias veces me han dicho, pero hermano, tú me estás juzgando. Dios lo que mira es el corazón. Es una frase muy común entre los adventistas, ¿no? No me juzgues. Entonces, bueno, es una manera, un mecanismo de defensa, ¿no?, de ciertas personas. Pero cuando nosotros entendemos que el temor de Dios tiene que tocar costados en nuestra vida, lados o todas las fases de nuestra vida, entonces entenderemos que la presencia de Dios, cuando se hace real en nuestra vida, nosotros debemos experimentar un cambio. A mí me ha tocado en varias iglesias, por ejemplo, la persona que, lo voy a comentar porque ustedes lo han visto seguro, en la gran mayoría de los casos lo habrán observado. La persona que toca o que maneja la música, lo he visto en Alemania, lo he visto acá en España, lo he visto en todas las iglesias de España, en Bélgica también, en otros países. No sé por qué, pero es un común denominador y a veces me pregunté, pero ¿por qué esa persona va en jeans, va con una camiseta por fuera del jean, ¿sí? A veces con bermudas, ¿no? Y es la persona que se encarga de atender el micrófono, atender la música, que se pone en pausa entre servicio y servicio. Cuando termina el servicio de la prédica, vuelve a poner la música. En la gran mayoría de los casos la pone excesivamente de alto volumen, ¿no? Impide que exista un espíritu de reverencia, voy a citar los términos, admiración y respeto por la presencia de Dios. Me ha tocado acá en España y en Alemania y en Bélgica, que recuerdo este momento, comentarle a los hermanos, por favor, ¿puede bajar el volumen? No podemos hablar, no podemos saludarnos. Y me miraban con la cara de rabia. Era común, digo, ¿por qué? ¿Por qué esa persona justo, la gran mayoría eran caballeros, había una directa relación entre la manera de vestirse y el comportamiento dentro de la iglesia en un día sábado, en horario de culto? Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el temor de Dios? Si nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a una luz admirable, ¿no es lo coherente y lógico que podamos reflejar esa luz admirable a la cual fuimos llamados? Es un llamado que siempre me lo hice a mí mismo y a todas las personas. El Señor nos llamó de las tinieblas. A mí me llamó de las tinieblas. A ti te llamó de las tinieblas. Para que tú reflejes un carácter cambiado y que no se te pueda comparar con el mundo, o que la gente pueda ver una diferencia
en tu vida, en tus palabras, en tu testimonio, en tus hábitos, que tú eres diferente. Y cuando empezamos a sentir temor de Dios, que es lo mismo que reverencia, admiración y respeto a la presencia de Dios, nosotros debemos experimentar un cambio. Estamos llamados a experimentar un cambio, porque al final del tiempo la mayor obra de evangelismo será por testimonio. También sabemos que la palabra testimonio significa martirio. Eso será ya al final del tiempo. Pero hoy tenemos que ser testimonio. Es decir, que la gente pueda ver que podemos hablar sin levantar la voz, podemos hablar sin enojarnos, podemos dirigirnos a otras personas con respeto, dirigirnos a nuestros seres queridos con paciencia, con amor. A pesar que las circunstancias en ese preciso momento no sean las adecuadas, porque no hicieron esto, no hicieron aquello, etcétera, pero esa es la diferencia. Y cuando nosotros experimentamos ese temor de Dios en nuestro corazón, no importa dónde estemos, la hora que sea y con quién estemos, siempre tendremos, porque estamos delante de la presencia del Señor, con reverencia, admiración y respeto. Esta palabra transmite el pensamiento de lealtad. Sí, hermano Arturo. Hermano Arturo, te escucho. Que hay un pasaje aquí en el comentario de la hermana White. Dice que a Dios se le debe reverenciar grandemente y que todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante él, como Jacob cuando contempló la visión de Dios, y exclamará: ¡cuán terrible es este lugar! Dice que hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel, y ahora viene esta parte que a mí me toca mucho, están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro, ¿no? Y yo, mi experiencia personal, ¿no? Cuando comencé a tener conciencia de la majestad de nuestro Señor, de nuestro Dios, me costaba mucho enfocar bien que yo estaba ante la presencia de Dios. Mi actitud me preocupaba. O sea, yo sentía como que tenía que pedirle perdón al Señor porque no lo estaba apreciando como es debido, ni lo estaba honrando como es debido. No lo estaba contemplando como es debido. Y yo le pedía perdón al Señor, le dije: Señor, perdóname, porque más bien entiendo que te menosprecio, porque tú eres grande y sublime. Dice tu palabra que tú mereces alabanza suprema, ¿no? Y es una sensación que no me abandona. O sea, siento como que cuando estoy ante la presencia del Señor, estoy infravalorando ese momento, esa oportunidad, esa gracia que me concede de poder acercarme a su presencia, ¿no? Y es algo que me acompaña siempre y hubo un tiempo en que me preocupaba que si yo estaba de alguna manera siendo, como te digo, si yo tengo que contemplar a nuestro Padre, ¿no? Yo sé que yo puedo ver en Jesús su imagen, ¿no? O sea, Él nos dio la oportunidad de conocer al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Y sabemos por las Escrituras, por la palabra de Dios, cómo es nuestro Padre, porque hemos contemplado con la gracia del Espíritu Santo en las Escrituras cómo es Jesús, y podemos contemplar a nuestro Padre. Pero aún así la majestad de nuestro Dios supera con creces, ¿no? nuestro entendimiento, nuestra capacidad, ¿no? Y es algo que siempre
me rodea, ¿no? Ante la presencia del Señor. Siempre tengo que pedirle perdón, le digo, Señor, discúlpame porque no estoy apreciando tu majestad, y yo, aunque me dirijo a ti y te agradezco que hayas dejado escrito en tu palabra que a ti te suena música cuando te llamamos Padre, yo te pido perdón, porque yo sé que no estoy apreciando todo lo que tú significas, todo lo que tú representas para mí, ¿no? Y es algo que dice que hasta los ángeles, que a mí siempre me llama mucho la atención, esta que se cubren el rostro cuando están ante la presencia del Señor. Amén. Tremendo, tremendo, hermano. Sigo leyendo, dice así la lección. Esto transmite el pensamiento de lealtad absoluta a Dios y de entrega total a su voluntad. Es una actitud de la mente que se centra en Dios y no en el yo. Es lo opuesto a la actitud de Lucifer en Isaías 14, cuando dice en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado norte, me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Qué arrogancia! En la actitud de Cristo, quien aunque era de condición divina, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El absoluto contraste de un carácter como el que tenía Lucifer en su momento, allá mismo en el cielo. En el cielo él mismo empezó a hacer toda esta vagabundería que nosotros conocemos y que en la tierra se ha liberado otra serie de pecados que le llamamos los pecados carnales con la raza humana. Pero en el cielo, que son los 7 pecados capitales que el Señor odia, son los del cielo, los pecados morales, la soberbia, la murmuración, el orgullo, la envidia, etc. Y todo eso hace que nosotros observemos el contraste por el cual nosotros tenemos un solo modelo, que es Cristo Jesús, su vida, su ministerio. Si nosotros contemplamos diariamente y meditamos, la hermana Juan nos aconseja hacerlo, diariamente meditar en los últimos días del ministerio de Cristo, la última semana especialmente, comenzaremos a entender la naturaleza del carácter de Cristo y del Padre hacia la raza caída. Que nosotros en total ingratitud, este pueblo judío que decía esperar durante cientos y cientos de años al Mesías, lo tenían delante y lo crucificaron, lo golpearon, etcétera, etcétera. Lo torturaron, lo negaron, declararon en voz alta, este no es nuestro rey, César es nuestro rey. ¿Sí? Y después de muerto, el Señor tuvo misericordia de mandar otro profeta, Esteban, y volvieron a matar, como los anteriores. Volvieron a hacer lo mismo. Y Dios dijo hasta acá. Ese contraste es el del que nosotros fuimos tomados de ese extremo y fuimos llevados al otro extremo de la reconciliación por medio de la cruz. La esencia del gran conflicto gira en torno a la sumisión de Dios. Siempre dije que el alma del mensaje de los 3 ángeles es obediencia y adoración. Tú a quien obedezcas vas a adorar. Y tú a quien adoras le obedeces. Sine qua non. Eso no es negociable. A veces creemos que yo voy a adorar a Dios sin obedecerle. Ese es el engaño que tenemos como la Odisea todos, ¿no? Que nos hace una experiencia cristiana que no lleva la impronta del cielo. Al contrario, el cielo la reprende en el consejo del testigo fiel dado a la iglesia. Y creemos una cosa porque tenemos una apariencia de piedad, tenemos un conjunto de verdades, tenemos una experiencia pasada como denominación o como movimiento levantado por Dios y que nos da la ventaja de los demás, sobre los demás, de que Dios aprueba todo lo que hacemos. Y el cielo dice, no señor, no es así. Ni mucho menos.
Entonces, nosotros cuando entendemos el temer a Dios, es mucho más que la propia palabra o el verbo, si es que no toca todas las fases de nuestra vida. Nosotros cuando pensamos, a mí me gusta mucho, hasta cuando era jovencito, leí una frase de Elena de White que siempre la pongo en práctica hasta el día de hoy. Ella decía, cuando tú tengas que tomar una decisión, pregúntate, de la naturaleza que sea, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces te saldrá la respuesta de forma natural. Primero, si estás conectado con el cielo, te podrás hacer la pregunta. Si estás desconectado con el cielo, ya ni la pregunta se te ocurrirá hacerla. Pero lo importante es, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Eso evidenciaría en nuestra experiencia un temor de Dios, porque la presencia de Dios sigue estando en nuestro corazón. Es una pequeña llamita que el Espíritu Santo trata de mantener continuamente viva y viva, pero nosotros tenemos que poner también de nuestra colaboración. Lucifer era egocéntrico, dice la lección. Se negó a someterse a cualquier autoridad que no sea la suya. En lugar de someterse a aquel que ocupaba el trono, Lucifer deseaba gobernar desde el trono. Pocas palabras, temer a Dios es darle el primer lugar en nuestro pensamiento, es renunciar a nuestro egocentrismo y orgullo y vivir totalmente para Él. Si hay algo en el final del tiempo que nosotros necesitamos, es ser reeducados. Porque Babilonia, durante todo este tiempo que se está levantando y se está erigiendo, está terminando de ser construida, y cuando sea construida completamente, volverá a ejercer el poder que en su momento tuvo Babilonia antigua, cuando tuvo el poder de hacer una estatua y ordenar a todos, porque tenía el poder, para que se inclinaran y la adoraran. Bueno, nosotros ahora necesitamos ser educados por Dios, porque Babilonia se ha encargado de educarnos en todos los aspectos. O como dice mi esposa aquí, Maleducaron. nos maleducó, en el sentido literal de la palabra. Y lo sigue haciendo. Y tiene 1000 agencias que cumplen ese propósito. El que temamos, pero no a Dios. Temamos la autoridad humana, temamos el estar enfermos, temamos el estar con hambre y no confiar en Dios, el estar enfermos y no confiar en Dios. Temamos en diferentes las autoridades. No digo que no debamos temerles, pero ellas hay que temerlas, en tanto y en cuanto no, como le pasó a Pablo, no se interponga en nuestra lealtad y obediencia a Dios. Pero el Señor ha elaborado un plan al final del tiempo para que nosotros seamos reeducados solamente en el temor de Dios de manera suprema, únicamente. Después vendrán todo lo demás, pero primero Dios. Ahí es cuando, si estudiamos el plan de Dios, por ejemplo, en los puestos de avanzada, que es un modelo educativo, donde nos vamos formando en nuestra cabecita que las prioridades no deben ser solamente materiales, porque vivimos en un mundo de necesidades y tenemos compromisos de mucha índole, laboral, social, familiar, matrimonial, etc. Pero Dios nos dice, tú puedes continuar seguir siendo exactamente la misma persona, pero si tú pones en primer lugar a Dios, tú estás experimentando un cambio radical en tu vida como experiencia, no de teoría, no de leerlo, leer un libro, escuchar un sermón muy bonito, un audio muy bonito, no. Empieza a experimentar que lo primero es Dios. Entonces en tu vida comenzará a haber cambios, que tú no lo notarás, pero que sí la gente empezará a notar.
Esos cambios se les llaman los frutos del Espíritu. De ahí es que el temor de Dios es un elemento fundamental, porque empezaremos a tener en nuestra concepción, en todas las áreas de nuestra vida, que a Dios se le debe reverencia, respeto y admiración. En todas las circunstancias. Dice así, en pocas palabras, temer a Dios es darle el primer lugar en nuestros pensamientos. Y obviamente debe ser importante porque son las primeras palabras que pronuncia el primero de los tres ángeles. Por lo tanto, debemos prestar atención. El mensaje de los tres ángeles en primer lugar, nos llama a levantar la vista al cielo. Teman a Dios y denle gloria. Después viene porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora el tiempo ha cambiado. Ahora hay un juicio. Pero levanten la vista. Pero con admiración, reverencia y respeto. Entonces, para que Dios pueda hacer una obra eficaz en nuestra vida, nosotros debemos comprender que Dios es y debe ser siempre primero en nuestra vida. Para los apóstoles fue lo primero. Para nuestro Señor Jesucristo, Él ha venido a este mundo a cumplir una tarea de redención. Y lo primero fue su conexión con el Padre. Lo primero, lo buscaba todas las mañanas en oración. Se apartaba de sus discípulos y oraba continuamente toda la mañana, horas, para poder estar fuerte durante el día. Los santos hombres de Dios temían a Dios y le pedían ayuda. Esa debe ser nuestra experiencia al final del tiempo. La hermana Juárez menciona que si no revivimos la piedad primitiva, esa experiencia, Jesucristo no puede venir. Porque las pruebas que van a venir al mundo solamente serán soportadas por hombres y mujeres santos que experimentaron esa piedad primitiva de tener a Dios en primer lugar en temor y temblor, en reverencia, respeto y admiración. Estos pasajes, dice la lección, revelan un vínculo entre temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios es una actitud de respeto reverencial que nos lleva a la obediencia. El llamado urgente del cielo es que quienes son salvos por gracia sean obedientes a los mandamientos de Dios. Nosotros como papá, los que tenemos hijos, sabemos la diferencia entre los hijos que nos obedecen y los hijos que no nos obedecen. Eso lo conocemos. Los queremos mucho a todos, pero sabemos perfectamente el hijo rebelde y el hijo obediente. A veces queremos más al rebelde porque obviamente la naturaleza propia lo pone en peligro y nosotros queremos resguardarlo del peligro. Y nos olvidamos de los que son sumisos y obedientes o buenos hijos porque creemos que ellos ya están seguros en su forma de ser, ¿no? Y que la vida les va a deparar buenas cosas. Nuestro Padre Celestial también nos mira, no porque tengamos nada que ofrecerle, sino porque en el temor de Dios ejercitamos una obediencia. Mira tú qué lindo que sería que tú le pidieras a tu hijo todos los días que haga una tarea, que se la asignes a él, y que él, sin cuestionar, dejando todo lo de sus compromisos, va y la hace todos los días. Te va a dar un sano orgullo, o sea, qué buen hijo que tengo. Pero si tienes otro hijo que le dice lo mismo, y él no quiere, se olvida, y otra vez se olvida, pero también entre comillas, y tú dices, pero si tú no puedes hacer esto, ¿cómo puedo darte para hacer otras cosas más importantes? Si no me puedes demostrar lealtad a lo que te pido con estas pequeñas cosas. ¿Cómo quieres que yo te pueda dar otras cosas mayores si en las pequeñitas tú no puedes hacer? El cielo nos mira de esa manera. El temor de Dios revela
inconscientemente lo que llevamos en nuestro corazón. Cuando tenemos temor de Dios, sabemos que hay alguien a quien le debemos lealtad suprema. Cuando ese temor no existe, esa persona divina desaparece de nuestra mente. Dice así: la gracia no nos libera de obedecer los mandamientos de Dios. El Evangelio nos libera de la condenación de la ley, no de nuestra responsabilidad de obedecerla. Una linda frase. Pablo declara que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, por amor a su nombre, en todas las naciones. Hay algunos, dice la lección, que tienen la extraña idea de que la salvación por gracia de alguna manera niega la ley de Dios y minimiza la necesidad de obedecer. Ese es el canto, el discurso famoso de la gran mayoría de las iglesias cristianas. Una vez salvo, siempre salvo. La Biblia no enseña eso. Creen que cualquier charla sobre obediencia es legalismo. Ellos declaran: todo lo que quiero es a Jesús. La pregunta es: ¿cuál Jesús? ¿Un Jesús de nuestra propia creación o el Jesús de las Escrituras? El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a restarle importancia a su ley, y es la transcripción de su carácter. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a minimizar las doctrinas de la Biblia, que revelan más claramente quién es Él y su plan para este mundo. El Cristo de las Escrituras nos lleva a reducir su enseñanza a trivialidades piadosas que no son esenciales. Cristo es la encarnación de toda verdad doctrinal. Jesús es la verdad encarnada. Él es la doctrina personificada. Ese es el Cristo de la Biblia al que nosotros servimos y que nos dice: el que me ama guardará mis mandamientos. ¿Tú te imaginas las damas o los caballeros que su cónyuge dice: mi amor, mi amor, mi amor? Hay ciertos países que no se les despega esa palabra: mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, todo mi amor, mi amor, mi amor. Pero Aquí es Cari. acá es Cari, sí, Cari, Cari, Cari. ¿No? Estamos con todo el día con el Cari, 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 y de pronto mi esposa me dice: querido, por favor, ¿puedes preparar la mesa? Sí, Cari. Y no la preparo. Ella está cocinando, está preparando los alimentos. En un caso de ejemplo común, caso extremo, decía: Cari, Cari, te quiero, mi amor, te quiero, y voy y tengo otra mujer escondida por ahí. Nosotros somos así de falibles y previsibles podemos llegar a ser. Pero Dios es infalible y Dios no falla. Si Dios dice que nos ama, Él cumple su palabra. Y si nosotros decimos que le amamos, nosotros debemos cumplir su palabra. Porque no hay mayor revelación del amor de los hechos. Fíjate tú que tú tienes una mujer que amas tremendamente, pero está en el hospital y tú no fuiste una sola vez a visitarla. Como esposo. Ni una sola vez fuiste a visitarla. ¿Realmente existe amor? ¿Existe compromiso? ¿Existe el vínculo? Porque los hay, ¿eh? El amor se manifiesta a través de hechos. Dios no se quedó lamentando en el cielo. ¿Y ahora qué hacemos con la raza humana? Fue engañada. Qué pena, qué lástima, qué triste. Yo los quiero, pero es lo que hay. No. El cielo manifestó ese amor en un hecho tan que no hay palabras. Pablo dice que no hay término para describir ese amor. Su anchura, su profundidad, su largura, su altura, para describir el amor que tuvo Dios
al dar a su Hijo por nosotros. Eso es amor. Y cuando tú tienes una persona que quieres y que amas, tú vas a querer que esa persona se sienta querida y amada en hechos. En hechos. Acá mi esposa, que me quiere mucho, me pregunta cada vez, papito, ¿quieres algo? Y yo sí, yo también, ¿no? Somos recíprocos. Porque buscamos expresar el amor en hechos, o en obediencia al compromiso de una persona que ama a otra. Dios tiene un amor inconmensurable con esta raza caída, porque son suyos. Somos hechura, hemos salido de sus manos, de su pensamiento. Nos hizo a imagen y semejanza. Y de pronto nos hemos extraviado, porque nos hemos extraviado. Y Él dejó todo lo que tenía y fue y salió a buscarnos. Y nos encontró en Cristo. Y ahora regresa con las 99 contento con su ovejita al hombro. Miren, miren, la he encontrado, la he rescatado. Está con nosotros. Alégrense conmigo. Ese es un amor que habla con hechos. Y no nos dejó en el páramo, abandonados, porque nos extraviamos. Y nosotros debemos ser consecuentes con ese amor, porque el Espíritu Santo nos brinda la posibilidad de ser recíprocos. Porque de nosotros no puede salir nada bueno, porque nos extraviamos. Pero Él nos capacita a través de su Espíritu Santo para que mostremos capacidad de amar, capacidad de perdonar, capacidad de querer, capacidad de creer en Dios, capacidad de dar buenos regalos, buenas dádivas a los que nos rodean, porque no somos capaces por nosotros, porque nos hemos extraviado. Pero el Señor aún así, en nuestra condición, no nos abandona y nos pone de nuevo lo que antes teníamos y lo hemos perdido, porque nos hemos extraviado. La lección del martes dice vivir enfocados en Dios. En la era del consumismo, cuando los valores seculares han hecho del yo el centro, el llamado del cielo es a apartarse de la tiranía del egocentrismo y de la esclavitud de la importancia desmedida del yo, y colocar a Dios en el centro de nuestra vida. Para algunos el dinero es el centro de su vida, para otros es el placer o el poder, para otros pueden ser los deportes, la música o el entretenimiento. El mensaje de Apocalipsis es un llamado claro a temer, respetar y honrar a Dios como el verdadero centro de la vida. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, si tú no entiendes esto, es imposible que entiendas al dador de este mensaje. Y también será imposible que tú puedas predicar el mensaje de los tres ángeles si tú primero no experimentas un temor a Dios. Tú te puedes autodescalificar para este llamado. Pero el Señor te invita a que pongas en primer lugar a Él y que Él te va a sostener en el momento de la prueba, que vienen y son muchas y grandes. El tema central en el conflicto final de la tierra es la batalla por la mente. Yo no lo había entendido, este concepto, hasta que una vez escuché una serie del pastor Walter White, hace muchos años. Siempre pensamos que la élite quiere el control de la economía, quiere el control de la producción de alimentos, quiere el control del dinero, quiere el control de las materias primas, quiere el control de las leyes, quiere el control de la autoridad, ya sea del ejército, de la policía, quiere el control de todo, de nuestras casas, quiere el control de nuestras propiedades, hasta quiere el control de nuestras libertades. Pero cuando entendemos que la élite
que solamente son seres pensantes, visibles, de una mente maestra, mayor, invisible, que esa mente es maestra del engaño, que lucha todo esto para el control final de tu mente. Ese es el trofeo, o el botín, o el objetivo final de la lucha entre el bien y el mal. ¿Quién controlará tu mente? ¿Tú a quién se la darás? ¿Tú a quién te postrarás? Si a tu conveniencia terrenal o a una promesa de Dios que no será realidad sino hasta que Él venga. Pero que Él promete en este momento acompañarte. No te promete que te va a evitar todas esas crisis. Acá no hablamos de ningún rapto y que todos pasarán y yo estaré en el cielo cantando coros. No. Entonces, tú vas a estar en esta crisis. Y vas a ser bien probado. Pero yo estaré contigo. El control de la mente es el fin último que se va a definir en el conflicto final. Tú a quién vas a servir. Y por ende a quién vas a adorar. Y por ende a quién vas a obedecer. Nuestra mente. De ahí que esta nueva reprogramación que se está llevando a escala global esté hasta incluso tergiversando o creando nuevas estructuras de idioma, que es muy elemental y básico en la intercomunicación de las personas, creando palabras, suprimiendo otras. Ustedes saben del lenguaje inclusivo, ¿no? Ella, él y ellas, por ejemplo, ¿no? Para que todes, todas y todos. Bueno, esa es una deconstrucción del idioma para tomar control en poco tiempo de nuestro cerebro, de nuestra voluntad. Si nosotros vamos cediendo a ciertas reglamentaciones, ya sean sociales, ya sean sanitarias, ya sean económicas, ya sean de la índole que sea, estaremos cediendo en nuestra estructura cognitiva a lo que Babilonia quiere que pensemos, digamos y seamos. Y cuando descuidamos este aspecto y menos nos demos cuenta, nos encontraremos que vamos a ponernos en el lugar que más nos convenga, que será del lado del enemigo. ¿Por qué? Porque no vamos a querer pasar ningún trabajo, porque fuimos educados o estructurados cognitivamente para evitar problemas, evitar persecuciones, evitar prohibiciones, evitar, etcétera. Todo tipo de prohibiciones. De ahí es que nosotros debemos entender que el mensaje de los tres ángeles llama de nuevo a que no obedezcamos al engaño, sino obedezcamos a un Dios que viene juzgando. Y ese Dios que viene juzgando, viene pronto. Y Satanás no se cruza de brazos y él le va a presentar batalla en todas las esferas que él pueda hacer. Todos los niveles. Todos, absolutamente todos. Él no va a entregar un centímetro ni una pulgada de territorio ganado, sin pelear. De ahí que el conflicto será de una naturaleza tremenda. La lección dice, la batalla final en el gran conflicto entre el bien y el mal es por el control de nuestros pensamientos. El apóstol Pablo nos da esta amonestación. Hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y acá voy a comentar algo porque hay un tema que a mí todavía no tengo respuesta. Nosotros sabemos por los testimonios que la hermana Juan dice que Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Él sabe, intuye, porque nos conoce, o mejor dicho, los ángeles que nos rodean, que chivatean a él
nos conoce perfectamente lo que hablamos, lo que miramos, etc. Entonces, Él tiene una acabada y perfecta descripción de todas nuestras áreas, tanto públicas y privadas, todas, pero no puede leer nuestros pensamientos. Sin embargo, se dice que hay una tecnología hoy, siglo XXI, año 2023, donde ya están las máquinas con inteligencia artificial que pueden descifrar los pensamientos. Esa es un área peligrosísima. Pero dicen, lo he leído en varios artículos, eso es una realidad, ya dejó de ser ciencia ficción, es una realidad. Nos colocan electrodos en diferentes partes del cráneo y según todo lo que tenga que ver con esas invenciones humanas, se han logrado detectar los pensamientos. Así que tú estás pensando. ¿Ustedes se imaginan esa tecnología o esa arma, es una arma, usada por el enemigo? La ventaja que él puede llegar a tener en nuestras vidas. Si él puede acceder a nuestros pensamientos como solamente Dios puede hacerlo, o podía hacerlo. ¿Ustedes saben la seriedad de esto? Bueno, ahí se dice tecnología que ya existe, ¿no? Que máquinas te pueden leer el pensamiento. Y eso es para el control de nuestra mente. ¿Qué es lo que tú estás, no lo que tú te gusta, lo que a ti no te gusta, lo que a ti, las películas que te gustan ver porque pones ahí en el YouTube, o los libros que te gustan leer porque lo bajas de Google, o por los sitios que visitas, son tus preferencias, lo que hace Facebook, ¿no? Y vende esa información a las empresas y bueno, todo lo que sabemos. Esto es mucho peor. Máquinas que se puedan introducir en lo más íntimo y recóndito de tu persona. Son tus pensamientos. Y que Satanás tenga acceso a eso. Sí, hermano Arturo. Y sin ir más lejos, hay algunos pasajes de Espíritu de Profecía que son muy interesantes, que hablan del tema cómo se relaciona el enemigo con nuestra mente, ¿no? Y es algo como que a veces pasa desapercibido y cuando lo ignoramos, el enemigo tiene ventaja sobre nosotros, ¿no? En primer lugar, hay una actitud, como aquí está hablando, ¿no? De que sea nuestro pensar como el que también hubo en Cristo Jesús, ¿no? Y hay algo que dijo él muy significativo para que nosotros podamos enfrentar una ventaja que saque el enemigo de nuestra ignorancia. Él dijo: el príncipe de este mundo viene a mí y no encuentra nada donde asirse. Entonces, la pregunta que debemos hacernos nosotros: ¿encuentra el príncipe de este mundo en nosotros algo donde asirse? ¿Qué pasa con esto? Esta pregunta, para responderla adecuadamente, tenemos que tener en cuenta otra frase de Jesús. Él dijo que tenemos un problema de visión, ¿no? Que vemos fácilmente la viga en el ojo ajeno, pero la paja en nuestro ojo no la vemos. Entonces, si no tenemos una percepción equilibrada, correcta, de cuáles son nuestras debilidades, el enemigo va a sacar partido de esas debilidades, al mismo tiempo que de nuestra ignorancia. Y él sabe muy bien cómo hacerlo, porque es, como dice el dicho, más sabe por viejo que por diablo. Tiene mucha experiencia, conoce el lenguaje no verbal, conoce cuáles son nuestras debilidades, porque nos ha visto interactuar, nos ha visto hablar y proceder, expresar nuestros temores, nuestras angustias, nuestras ansiedades. Pero dice, fíjense en esto, dice Espíritu de Profecía, alabado sea el Señor porque nos ha dado estas herramientas tan valiosas, ¿no?
para poder enfrentar los desafíos, las tentaciones, dice que son tan sutiles, tan especiosas para los hijos de Dios, porque somos el mayor peligro que Él tiene en este mundo contra su reino, ¿no? Dice que hay un pasaje que habla en la Biblia que dice, habla de los dardos encendidos del enemigo. ¿Y qué son esos dardos encendidos? Pues Espíritu de Profecía lo define de una manera un poco más clara para nosotros. Dice que el enemigo, nos ataca con sugestiones y con pensamientos que dice que de manera insidiosa nos los transmite. Y una vez que consigue que reaccionemos ante esa insidiosa repetición de esas sugestiones, de esos pensamientos que nos envía, esas tentaciones sutiles, dice que entonces lo amplifica hasta llegar al punto en que nosotros cedemos, si no en una medida, en otra medida, a esa sugestión que Él nos envía. De manera que Él no puede leer nuestro pensamiento, pero sí, al conocernos y conocer nuestras debilidades y esas ventajas, entonces puede sacar partido y no hace falta que lea nuestros pensamientos. Si estamos conscientes de esto, seremos más cuidadosos a la hora de hablar. Por eso nos dice, nos aconseja el Señor que no nos quejemos, que no profiramos ninguna palabra de desaliento, ni de queja, ni desánimo, que tratemos de estar en toda circunstancia con un pensamiento centrado en que todo lo puedo en Cristo Jesús y con humildad, sabiendo que es a través de Él que podremos hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer, ¿no? Y tener el pensamiento que tenía Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Cristo es el que vive en mí y el que se refleja en mis pensamientos, en mis actos, mis palabras, y así el enemigo tendrá muchas menos ventajas, muchas menos agarre donde asirse en nuestra vida, ¿no? Amén. Es que es muy cierto lo que dice el hermano Arturo, porque somos, como raza humana, y Satanás nos conoce de hace milenios, somos demasiado previsibles. Esa es nuestra naturaleza. Es decir, la historia se repite y se repite, se repite y se repite, y nos conoce porque sabe que nuestros antepasados y los antepasados de nuestros antepasados y así para atrás hicieron exactamente lo mismo. Y lo volvieron a hacer. Y después lo fueron al descanso y sus descendientes lo volvieron a hacer. Y nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. Demasiado previsible. De ahí es que debemos renovar nuestra mente, como lo dijimos recién, teniendo la mente de Cristo. Y la mente de Cristo estaba sujeta a la voluntad del Padre. Entonces, Satanás no podía asirse de nada, porque Cristo era completamente imprevisible, porque los designios del Padre, Satanás no podía conocerlos. Y Cristo era la encarnación, la parte real, material y visible de la voluntad del Padre. Y de ahí que el enemigo no podía prever nada. Jesucristo, la Escritura nos muestra que tuvo varios cara a cara con Satanás. El primero en su ministerio fue tremendo, pero él tuvo un ayuno de 40 días. Tuvo una fortaleza espiritual que muy pocos seres humanos han hecho ese ayuno. Pero es una fortaleza espiritual como muy pocos la conocen. Entonces Satanás vino y lo tentó con todo su poder. Y no pudo ganarle, porque él se mantuvo de parte de los designios de Dios. Esa es nuestra batalla que debemos ganar en el Señor. Dice así la lección. Podemos resumir la fuerza de la expresión temer a Dios en Apocalipsis como el llamado final de Dios a la humanidad para elegirlo como su Dios glorioso y majestuoso, que saldrá victorioso sobre las fuerzas del mal que se oponen a él y su plan para la raza humana. Este temor no se manifiesta, al menos no por ahora, con terror y temblor, sino en la sumisión gozosa y amorosa a la ley de Dios
y en su adoración exclusiva. Ningún otro poder debe reconocerse como digno de esa devoción y lealtad. De hecho, no hay otras opciones, porque lo que se muestra en el horizonte del conflicto cósmico como posibilidades son acciones de poderes demoníacos destinados a la extinción. Por lo tanto, el temor del Señor es una invitación divina positiva a ponerse de parte de Dios en el conflicto cósmico, con el fin de estar ante su presencia más gloriosa, llena de gozo en la comunión eterna con Él. El que nosotros tengamos una experiencia de temor de Dios como algo, como un ser que estamos delante de Él y creemos que Él está delante de nosotros por fe. Si nosotros tenemos esa experiencia, experimentaremos sumisión, reverencia, admiración y respeto, porque somos sus criaturas, salvadas, redimidas, y que Él es el santo y el sublime. Él es el Padre de las luces, en quien los ángeles, serafines y querubines se cubren el rostro delante de Él. ¿Quién soy yo para desafiar esa santidad, esa majestad? Cuando lo hago, manifiesto que no temo a Dios. Y el mensaje de los tres ángeles comienza con que tengamos temor de Dios. Dios nos dice, pónganse en su lugar correcto. Y después daré todo el mensaje, pero si ustedes se ponen en el lugar correcto, podré hacer obra en ustedes, que apóstoles y profetas y santos del pasado quisieron estar presentes en estos días para que el Señor obrara en ellos. Y nosotros tenemos el privilegio de que el Eterno nos comisione en la última ronda de predicación. Esa batalla sangrienta, feroz, espiritualmente hablando. Y cuando digo sangrienta, porque habrá mártires también. Pero sabemos que estamos del lado de que nunca ha perdido una batalla. Nunca perderá una batalla. Porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y ha salido venciendo y para vencer. Bien. ¿Cómo podemos desconfiar en Dios así? Y no temer, reverenciar, admirar, respetar a un general que nos llama a prepararnos para salir a la batalla, para defender su nombre, su carácter y su ley. Que el Señor nos bendiga a todos, nos guarde y nos haga reverentes, nos haga temerosos y que podamos ser también una luz a nuestros hermanos y hermanas, nuestros familiares, conocidos que nos rodean. Ese es nuestro deseo y mi oración personal. Hermano José Antonio. ¿Tenemos tiempo? Sí, claro que sí, hermano, claro que sí. El santo temor de Dios, esa reverencia a Dios, ahora en el mensaje de los tres ángeles, se ha elevado en importancia porque la batalla contra el enemigo va a ser mayor. Entonces, el enemigo quiere apoderarse de nuestra mente. Se han hecho estudios para ver las causas del Alzheimer, la demencia senil, que cada vez está multiplicándose en el mundo. Y esto es debido a la mente, es decir, a la mente negativa. Nosotros, sin darnos cuenta, nos inclinamos hacia abajo, es decir, hacia el mal, el miedo, el odio, la revolución, rebelarse contra la voluntad de Dios ante los acontecimientos, la desesperación. Todo esto
conduce al Alzheimer, conduce a que nuestra mente se estropee. Y todo nuestro cuerpo depende de la mente. La mente, si es positiva, todos los organismos del cuerpo funcionan. Hay buena sangre y buena salud. Pero cuando la mente es negativa, los organismos del corazón, los demás miembros del cuerpo se perjudican y envejecemos. Total, que esa reverencia a Dios es para nuestro bien, porque Dios quiere que le hagamos caso, porque si no caemos en manos del enemigo, humanamente hablando, el cuerpo, pues el Alzheimer, la demencia, son cosas temporales que van a pasar, pero detrás de esto, la mente, si Lucifer, Satanás, se apodera de nuestra mente, lo peor es el espíritu, porque caemos en sus brazos, en la desesperación, en la lejanía de Dios, es decir, nos jugamos la salvación. ¿Por qué los ángeles se cubren ante Dios? Porque ven la gran razón, la gran verdad, la gran bondad, como Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo el Padre, que nos envió a su Hijo. Y es tanta la bondad, tanta la vida, la salud, la salvación tan grande que recibimos de Dios cuando le hacemos caso, que entonces esa salud de todo tipo, corporal, mental, espiritual, se extiende, aumenta en nosotros. Es decir, hemos de ver que ese temor de Dios es nuestra salvación, es nuestro bien, va todo a favor nuestro. Amén. Amén, amén. Nosotros creemos que Cristo viene pronto. Eso es una bienaventuranza. Creemos que viene pronto y creemos que viene como Él lo dijo, en forma majestuosa. Después de una gran tribulación, Él viene a terminar esa tribulación. Que si esa tribulación, sin su venida, nos extinguiría a todos. Ese es el grado de la tribulación que nosotros, a la que nos enfrentamos y está delante nuestro. Pero Dios ha ideado un plan que es un último llamado. El mensaje de los 3 ángeles es un último llamado. Es un último llamado para que podamos entender que Dios desea demostrar al mundo lo que Satanás siempre ha querido arruinar, ¿sí? Que es su plan de salvación perfecto. Y nosotros creemos que este evento comenzará pronto. Ya no estamos en la fase de predicciones de personas que son consideradas, no sé, conspiranoicos, fanáticos de los estudios ocultos. No, eso era hace 20, 30 años, no me acuerdo. Suponían de reuniones secretas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy los gobiernos están poniendo fechas para la implantación de una nueva tiranía, una tiranía global. Ellos, y no nosotros, están poniendo fecha. Están trabajando arduamente para el control de tu mente y de la mía. Y ese control tiene que llevarse a cabo, porque tiene que manifestarse ese misterio de iniquidad en plenitud. Y no hay forma, no existe otra forma que dejar que se desarrolle completamente. Nada va a ser dejado a la suposición en la eternidad. En la eternidad no tendremos duda de lo que el pecado pudo haber hecho, sino de lo que el pecado hizo, lo que el pecado realizó. Por eso hasta tengo, a veces con mi esposa le comento, nosotros tenemos en este momento una guerra Rusia-Ucrania. No sé si será en esta guerra o no,
Pero existen armas de destrucción masiva que son extraordinariamente letales. Una guerra nuclear. ¿Ustedes se imaginan que hayamos pasado el conflicto y nos quedemos con la duda qué hubiera sido de la raza humana, perdón, por una guerra nuclear que nunca se hizo? Se hablaba de un invierno nuclear, se hablaba de radioactividad, falta de alimentos, falta de agua, etc. Personalmente creo que si existe esa variable de pecado, tiene que manifestarse. Ojalá que no, en el tiempo en que estamos ahora. Pero si no es ahora, cuando hay rumores de guerra, será en su momento cuando nación contra nación se levante, en el tiempo de angustia de Jacob. Por eso, este mensaje nos llama a nosotros a ponernos en el lugar correcto. Todo el pueblo de Israel, cautivo en Babilonia, fue llamado a ponerse en el lugar correcto, pero solo 3 jóvenes lo hicieron. Todos vinieron cautivos, fueron miles y miles. ¿Qué pasó con todos ellos? No sabemos, pero sí sabemos que hubo 3 jóvenes que se pusieron de parte de Dios. Amén. A pesar de las peores expectativas que Nabucodonosor podía ofrecer. Ser muertos, calcinados en un horno que realmente estaba muy, muy caliente. Tan caliente que cuando se acercaron los soldados, el fuego los mató a ellos. Se acercaron. ¿Qué pasará con nosotros? No lo sabemos. Pero así como ese cuarto hombre que se parece a hijo de los dioses, dice él, estuvo con ellos en el momento de la gran tribulación, en medio de las llamas, y se paseaba con ellos. Y a veces siempre quise saber, no hay registro, de qué habrán conversado. ¿De qué habrán conversado? ¿Qué les habrá dicho Jesús a ellos? Y ellos, ¿qué le habrán contado? Qué lindo si hubiera habido un testimonio, al menos de uno de ellos. Pero él estuvo con ellos. Y ni un pelo de su cabeza se quemó. Y salieron del horno hasta sin olor a fuego. Esa es la promesa que tenemos para aquellos que anhelamos y amamos la segunda venida de Cristo y nos iniciaremos esta carrera con la predicación de los 3 mensajes. Pero si tenemos temor de Dios, reverencia, admiración, respeto por Dios, entonces Dios podrá hacer obra como la que hizo con ellos, de una naturaleza increíble. Que el Señor otra vez te bendiga grandemente. Amén. Es nuestro deseo y nuestra oración. Vamos a hacer una oración para terminar la escuela sabática en el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Nuestro buen Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, gracias Señor. Gracias Padre porque nos ha dado una hermosa hora para poder meditar en tus promesas, en tu palabra. Y te suplicamos, Padre, te suplicamos que pueda crecer en nosotros por medio de tu Espíritu Santo un temor, Señor. Temor verdadero hacia tu presencia. ¿Quieres comer algo? Te pongo una... No, yo no comer. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Gracias. Amén. Amén. Amén.